Esta noche parecía especialmente tensa. Fírmalo y entonces nuestra relación se acabará, dijo él con frialdad. Así que fui su reemplazo durante 3 años. Como quieras. Me enteré de que habías tenido una ruptura. Déjame conseguirte algunos modelos masculinos, cariño. Hacía tanto que no nos veíamos. Te extrañaba tanto. ¿Cómo puedes estar con otro hombre? Eres mía, ya lo hemos superado para siempre. No quiero volver a verte jamás. Fui la mantenida de Gabriel Montiel durante 3 años, moviéndome en los círculos más exclusivos de la alta sociedad de Monterrey. Sin embargo, el día que su verdadero amor regresó a México, me entregó un contrato de traspaso de propiedad. Firma esto y nuestra relación terminará, dijo con tono decidido. Lo entendí al instante. Ahora que su amor verdadero había regresado, yo, la mujer mantenida, debía hacerme a un lado. Para mostrar mi renuencia, comencé a llorar como si me estuvieran destrozando el corazón. ¿De verdad tenemos que terminar con esto? Realmente no soporto separarme de ti y de tu dinero, pensé. La expresión de Gabriel cambió ligeramente, aparentemente conmovido por mi actuación. Su tono tenía un dejo de vacilación. Bueno, no es del todo imposible, murmuró. Pero antes de que pudiera terminar, firmé rápidamente. Empaqué mis cosas y desaparecí en la noche. Poco después, uno de sus amigos publicó una burla en redes sociales. Alguien intentó poner a prueba a su novia, pero terminó perdiéndola, jaja. La novela de Dean Vargas te recuerda que hagas clic en el botón de suscripción en la esquina inferior derecha para leerla completa. Gabriel parecía especialmente hambriento aquella noche. Desde el sofá de la sala hasta los ventanales, la cocina y el dormitorio, no me dejó descansar. Incluso cuando me llevó a la regadera, volvió a poseerme una vez más. Al final, quedé colgando sin fuerzas de su cuerpo, como un pétalo de flor golpeado por el viento y la lluvia. Con mi cuerpo completamente sin energía, me recosté sobre su hombro y lo mordí con fuerza. Él dejó escapar un gemido ahogado, asintiendo ante mis acciones. Observé con aire de suficiencia la hilera clara de marcas de dientes que dejé en su piel. Era como si, al dejar esa marca, Gabriel Montiel me perteneciera en ese momento, porque sabía exactamente lo que lo había provocado. Ese día, su amor ideal, la famosa actriz Valeria Andrade, había regresado al país, y yo no era más que la sustituta que había mantenido durante 3 años, solo porque me parecía un poco a Valeria. Después, me quedé exhausta en la cama king size, sin poder moverme. Pasado un rato, Gabriel se acercó con un secador de pelo y se quedó de pie junto a la cama. «Levántate y sécate el cabello antes de dormir, o te vas a resfriar». Enterré la cabeza en la almohada y le respondí con voz apagada: «No quiero moverme». Gabriel suspiró con resignación. «Está bien». Luego se dio la vuelta, pero sabía cuándo parar cuando estaba ganando. Así que ajusté mi posición obedientemente, girando mi cabeza húmeda hacia el borde de la cama. Gabriel se sentó en la orilla y empezó a secarme el cabello. Las yemas de sus dedos recorrían mi cabello con suavidad, trayendo una oleada de sensaciones cálidas y confortables. Lo miré. Incluso desde ese ángulo, su belleza era sorprendente. Su rostro era conmovedor desde cualquier perspectiva. Bromeé. «Gabriel, eres muy bueno usando el secador. ¿Has practicado con muchas personas?» El zumbido del secador llenaba mis oídos cuando lo escuché responder. «Hace muchos años trabajé en una estética. En ese entonces era aprendiz y me encargaba de lavar y secar el cabello de la gente». De repente me di cuenta de que Gabriel había empezado desde cero. Fuimos compañeros en la misma preparatoria. Su familia era muy humilde. Sus palabras tenían un tono de nostalgia y emoción. Luego me miró con una mirada profunda, con una ternura que ocultaba algo más. Gabriel estaba comportándose de forma inusual esa noche. Habíamos vivido juntos por 3 años, y yo conocía bien sus expresiones. Sentía que quería decirme algo, y en el fondo solo podía relacionar esa anormalidad con el regreso de Valeria Andrade. Ella había sido siempre el amor ideal en su corazón. Ahora era una estrella reconocida en la industria del entretenimiento. Se había ido a Los Ángeles a impulsar su carrera, y estuvo fuera del país por 3 años. Me preparé mentalmente y tomé la iniciativa para romper el silencio. «¿Tienes algo que decirme?». Él bajó la mirada. «Luis Andrade ha vuelto», dijo con voz baja. Luis era su amigo de la infancia. Emigró a Canadá hace 3 años y ahora había regresado de visita. Asentí, algo confundida. «Lo sé, me envió un mensaje hoy». Los labios de Gabriel se apretaron con fuerza mientras sacaba un documento del cajón de la mesita de noche. Su tono era frío, implacable. «Firma esto y nuestra relación se termina».
Noté también una pequeña caja negra dentro del cajón. Parecía una caja de anillo y me dolió el corazón, así que incluso había preparado un anillo. Estaba ansioso por cortar lazos conmigo, solo para proponérselo a Valeria. Por supuesto, ella siempre había sido la única en su corazón. Incluso ahora, todavía guardaba una foto descolorida de Valeria, de espaldas, en un álbum dentro de su estudio. La adoraba. Siempre supe que solo era una mujer mantenida, pero aún así, no podía soportar separarme de él, ni de su dinero. Gabriel no tenía ningún vicio en especial, salvo sus exigencias elevadas en la intimidad. Desde que empezamos a tener relaciones, me había dado una tarjeta negra sin límite para gastar como quisiera. También me llevó a todo tipo de cenas de gala y eventos empresariales. Una vez le pregunté, ¿qué esperas de mí? ¿Prefieres que vista de cierta manera o que hable con algún tono en particular? Dudó por un momento antes de responder. Es la primera vez que soy un sugar daddy. No estoy muy seguro de cómo se supone que funciona esto. Luego juntó las manos en una pose medio autoritaria y agregó, solo sé tú misma, no tengo muchas reglas. Le tendí la mano con una sonrisa. Es la primera vez que yo también soy una mujer mantenida. Aprendamos juntos y mejoremos, ¿te parece? Hizo una pausa, como si quisiera decir algo más, pero simplemente extendió su mano y respondió. Está bien. Por un tiempo me sentí en la cima del mundo y empecé a tentar a la suerte. Incluso cuando la gente me confundía con su novia, él no los corregía. Eso me hacía sentir un poco orgullosa. Más tarde descubrí que Gabriel era muy tolerante conmigo. A veces hacía pequeños berrinches, pero siempre sabía cuándo parar. Nunca me atreví a probar sus límites. Tenía miedo de que si se enojaba, se deshiciera de mí. Después de todo, dudaba que pudiera encontrar a otro sugar daddy tan generoso como él. Pero ese día llegó. Una mujer mantenida no es rival para un amor verdadero. Tomé el contrato y lo sostuve a la luz. Era un contrato de traspaso de propiedad de la villa más cara, en la zona más exclusiva de San Pedro Garza García. Incluso su regalo de despedida fue generoso. Pero al pensar en que ya no tendría esa vida donde todo me era entregado en bandeja de plata, todavía me sentía reacia a dejarlo ir. Para demostrar mi renuencia, fingí llorar como si me rompieran el corazón. ¿De verdad tenemos que terminar? No soporto separarme de ti y de tu dinero. La expresión de Gabriel cambió ligeramente, aparentemente conmovido por mi actuación. Había un dejo de vacilación en su voz. Bueno, no es del todo imposible. Pero antes de que pudiera seguir, firmé de inmediato. Me sequé las lágrimas y le dije, Gabriel Montiel, he hecho lo que me pediste. Le puse el contrato en la mano y me levanté de la cama. Iré a empacar mis cosas y me mudaré de inmediato. Sentí que las piernas me temblaban y casi me caigo. Gabriel, que estaba cerca, extendió la mano para sujetarme y me presionó la cintura. Retrocedí rápido, como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Ya no teníamos esa clase de relación. No podíamos cruzar esa línea. Gabriel parecía disgustado, pero eso ya no era mi problema. Debería haber sabido que no debía involucrarme tanto con él desde el principio. Ahora me dolía la espalda y la cintura de una manera terrible. Salí corriendo de la habitación, pero volví un minuto después. Me quedé de pie junto a la puerta, dudando, insegura. Los ojos oscuros de Gabriel estaban fijos en mí. La luz de la lámpara proyectaba una sombra sobre su rostro. ¿Querías decir algo?, preguntó. Las bolsas, la ropa, los zapatos y las joyas que compré con tu tarjeta. ¿Puedo llevármelos? Dije. Hubo una breve pausa antes de que Gabriel gruñera. Sí. Su tono era bastante amargo. Con su permiso concedido me di la vuelta para irme una vez más, pero había demasiadas cosas, así que llamé a una empresa de mudanzas y pagué un extra por el servicio express. Ellos trasladarían todo a mi nuevo hogar, la gran villa que Gabriel acababa de transferirme. Los trabajadores se quedaron atónitos por la cantidad de objetos y pidieron refuerzos. 4 camiones y un equipo de mudanza completo llegaron a la casa. Gabriel se sentó en el sofá, visiblemente molesto. Sabía que no le gustaba tener a tanta gente en su espacio. Era algo maniático con el orden. Mientras pasaba apresuradamente junto a él, le dije, no te preocupes, pronto nos iremos. Los trabajadores, intimidados por su presencia, se quedaron callados, concentrados en su tarea. Gabriel, ¿podrías levantarte un momento?, le pregunté acercándome. Él parecía sorprendido, pero obedeció de inmediato. Señalé el sofá. Bien, este también me lo llevo. Gabriel me miró fijamente, apretando los labios. Le expliqué. Lo compré yo, es mi favorito. Le tengo mucho cariño. Luego añadí. También quiero llevarme estos cojines. Me gusta abrazarlos cuando veo películas. Y esa muñeca me acompaña cuando ceno sola.
La expresión de Gabriel se fue oscureciendo con cada objeto que yo señalaba. Finalmente subí corriendo las escaleras y volví con una vieja almohada de pastillas. Este era mi objeto de consuelo. Por supuesto que tengo que llevarlo. Después de toda la mudanza, la casa parecía prácticamente vacía. No me había dado cuenta de cuánto había comprado para este lugar, pero a Gabriel no le faltaba dinero. Pronto lo reemplazaría todo. En cuanto a mí, sin Gabriel como mi benefactor, ¿quién más me daría dinero para gastar a capricho? De ahora en adelante, tendría que ser más frugal. Mientras me preparaba para salir, Gabriel me llamó. Marina, ¿no se te olvida algo importante? Miré a mi alrededor, confundida. No lo creo. Olvidaste llevarme a mí, dijo en voz baja. Cerré la puerta de golpe antes de que pudiera terminar esa absurda frase. En cuanto subí a la camioneta de la empresa de mudanzas, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, como una cometa a la que le cortaron el hilo. Fluían sin control. El conductor se alarmó y buscó desesperadamente algo. Señorita, por favor no llore. ¿Está bien? ¿Qué puede estarle preocupando? Con voz entrecortada respondí, me rompieron el corazón. Aunque, siendo honesta, ni siquiera tuvimos una relación formal. Vivimos juntos durante 3 años, pero nunca fuimos realmente novios. Pocas personas sabían que yo de verdad amé a Gabriel Montiel. Lo amé durante 8 años. En la secundaria, escuché accidentalmente cuando él le confesó sus sentimientos a Valeria. Así que enterré los míos esperando que el tiempo se los llevara. Hasta que hace 3 años mi familia se declaró en bancarrota. Cuando todos los demás se alejaron de los González, apareció Gabriel. Para entonces ya no era el joven pobre de la prepa. Se había convertido en un magnate de los negocios, apareciendo en portadas de revistas financieras importantes. Cuando yo todavía era la señorita González, tenía un carácter fuerte, altivo, ofendía a muchas personas. Y cuando nuestra familia cayó, aquellos a quienes había despreciado estaban ansiosos por humillarme. En una fiesta me avergonzaron públicamente. Peor aún, algunos hombres asquerosos hablaban sin vergüenza de mantenerme. Señorita González, está usted muy bonita. Si viene conmigo podrá seguir viviendo como princesa. Le tiré la bebida en la cara. En ese momento supe que estaba acabada. Nadie más ayudaría a los González. Salí corriendo y me agaché afuera, llorando sin poder detenerme. Sollozando sin control. Empecé a lamentarme por lo inútil que era, incapaz de hacer nada por mí ni por mi familia. Y entonces apareció Gabriel. Se agachó frente a mí y me extendió una tarjeta. Deja de llorar, Marina. Tengo dinero. Ajá, y es todo para ti. Con lágrimas en los ojos lo miré y le pregunté, Gabriel, ¿quieres que también sea tu amante? Si ese es el caso, acepto. Mi voz seguía entrecortada por los sollozos. Aparte de esa razón, no se me ocurría por qué un hombre me daría dinero así, de la nada. Después de un momento, Gabriel respondió con un leve, Tomé la tarjeta. La familia González había caído en desgracia, pero Gabriel me ayudó a pagar todas las deudas. Le estaba muy agradecida. Tenía una idea bastante clara de por qué me había elegido, porque me parecía un poco a Valeria. Cuando estábamos en la secundaria y usábamos uniforme, la gente solía confundirnos. Después de mudarme a la nueva casa, la empresa de mudanza me ayudó a acomodar todo. Me encerré en esa enorme villa durante un día completo, hasta que recibí un mensaje de texto de Etel. Escuché que te dejaron. Sal a tomar algo, te voy a presentar unos modelos masculinos. Le respondí. ¿Cómo lo supiste? Y me envió una foto de cuando me estaba mudando de la casa de Gabriel. Alguien de nuestro círculo social había tomado la imagen a escondidas. Debajo había comentarios insinuando que yo, la mantenida, había sido abandonada. Ven pronto. Es raro poder encontrarte libre, insistió Ethel. Ethel era una de las pocas personas que sabía que yo amaba a Gabriel. La música estallaba en mis oídos. No esperaba encontrarme con Luis también. En cuanto me vio, se acercó y me rodeó con el brazo. Habíamos crecido juntos y ese era su gesto habitual. Marina, cariño, hace tanto que no nos vemos. Te he echado muchísimo de menos, dijo. Luis estaba muy guapo, vestido a la moda y con un aire varonil, aunque en el fondo nuestras preferencias eran las mismas. A los dos nos gustaban los hombres. Cuando actuaba, su voz y sus gestos eran incluso más coquetos que los míos. En la cabina VIP se alineaban 6 o 7 modelos masculinos. Ethel estaba sentada al centro, abrazando a 2 de ellos. «Cariño, ya estás aquí», me saludó con entusiasmo. Luego se volvió hacia los modelos. Señores, mi amiga está de mal humor esta noche. Será mejor que den un buen espectáculo.
Todos los modelos asintieron con una sonrisa profesional, listos para comenzar su actuación. La música retumbaba, las luces brillaban y el ambiente dentro de la cabina se fue encendiendo poco a poco. Seguí el ejemplo de Ethel bebiendo y charlando con los modelos, intentando sumergirme en la fiesta, aunque por dentro me sentía vacía. Jugamos a beber, reímos, y Luis, que ya había tomado bastante, terminó desplomado sobre mí, sujetándome del brazo con fuerza. Justo cuando la fiesta estaba en su punto más alto, una figura familiar apareció en el borde de la cabina. Era Gabriel. Su mirada atravesó la multitud y se clavó directamente en mí. Me sorprendí. En los 3 años que estuvimos juntos, Gabriel nunca aprobó que yo fuera a lugares así. Siempre que me descubría escabulléndome, me lo hacía notar con desagrado. Su expresión era compleja, y al ver a Luis desmayado sobre mí, sus ojos se llenaron de ira. Avanzó con paso firme hacia donde yo estaba. ¡Marina González!, gritó. Me levanté de un salto. En ese instante, Gabriel ya estaba frente a mí. Luis, aún medio dormido por el alcohol, murmuró con voz pastosa: «Cariño, ¿qué estás haciendo?». Gabriel prácticamente rechinaba los dientes. ¿No podías esperar para estar con él? ¿De verdad me dejaste para esto?, preguntó con una mezcla de incredulidad, dolor y rabia. Siempre habíamos tratado a Luis como a una de las chicas. De vez en cuando, él también nos llamaba bebés. Pero era solo una forma de hablar entre amigos. Ethel se mantuvo en silencio, observando cómo se desarrollaba el drama desde su rincón de la cabina. Instintivamente empecé a explicar. No es lo que crees. Luis y yo solo somos amigos. Pero mientras lo decía, me di cuenta de algo. Gabriel y yo ya no teníamos ninguna relación. ¿Por qué me molestaba tanto en explicarle? Era memoria muscular, amigos que se abrazaban, nada más. Pero claramente él no me creía. Su actitud me irritó de inmediato. Con un tono desafiante le respondí: ¿qué derecho tienes a decirme con quién puedo ser amiga? ¿A quién puedo abrazar? ¿Quién eres tú para mí ahora? Él fue quien terminó nuestra relación. ¿Y ahora quería controlar mi vida? Al oír esto, Gabriel se quedó atónito por un segundo. Pero luego, dominado por la ira, me tomó de la muñeca y me arrastró fuera de la cabina. Miré hacia atrás a mis buenos amigos. Luis estaba inconsciente por tanto alcohol, mientras Ethel se recostaba en los brazos de un modelo masculino, con una expresión de impotencia. Hasta ahí llegó la noche. Gabriel me arrastró hasta una habitación privada. En cuanto entramos, me acorraló contra la puerta como un león acechando en la oscuridad. Incluso podía oler el alcohol en su aliento. Sin duda, había estado bebiendo. De lo contrario, no habría perdido el control de esa forma. «Gabriel». Lo llamé suavemente, intentando que recobrara la calma, pero no me escuchó. Parecía completamente dominado por sus emociones. Sus movimientos se volvieron bruscos. De pronto, sus labios se estrellaron contra los míos con una fuerza que casi me devoraba. Sus brazos me rodearon con tanta firmeza que apenas podía respirar. Ese beso no tenía nada de dulce. Estaba cargado de posesión y desesperación, como si intentara demostrar algo a través de él. Poco a poco me vi arrastrada por sus emociones. En esa habitación silenciosa, nuestras respiraciones se entrelazaban, como en tantas ocasiones anteriores. En algún momento, el tirante de mi vestido se deslizó hacia abajo, pero entonces un sonido nítido quebró el aire. El tono de llamada de un celular sonó varias veces. Gabriel frunció el ceño y se detuvo. Buscó el teléfono en su bolsillo. Esa acción me devolvió por completo a la realidad. En la pantalla aparecían 2 palabras claras: «Valeria Andrade». De pronto, me dolió el corazón como si me lo apretaran con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, empujé a Gabriel lejos de mí. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Rápidamente me acomodé la ropa y le dije, con los ojos rojos de rabia y tristeza: «Gabriel Montiel, se acabó, no quiero volver a verte nunca más». Y entonces me di la vuelta, abrí la puerta y salí corriendo. No sé por qué Gabriel actuó así esa noche. Tal vez fue por años de emociones contenidas o por su ego lastimado. Pero no podía seguir pretendiendo estar conmigo mientras aún tenía a Valeria en su corazón. «No se puede tenerlo todo». Ethel me miró con curiosidad, pero al notar mis lágrimas, su tono cambió. «¿Estás bien, Marina?», preguntó con preocupación. Me sequé las lágrimas rápidamente y tomé mi bolso. «Estoy bien. Por favor, cuida de Luis por mí. Necesito irme». Esa noche soñé con todos los pequeños detalles del pasado. De cómo conocí a Gabriel Montiel. Durante esos 3 años de juventud, Gabriel ocupó todos mis pensamientos, cada latido de mi corazón. Pero al final, abandoné la escena con puro arrepentimiento.
Después de ese día, no volví a ver a Gabriel durante bastante tiempo. En realidad, nuestras posiciones sociales ya no eran compatibles. A menos que el destino dijera otra cosa, las oportunidades de reencontrarnos eran mínimas. Había estudiado diseño de moda en la universidad, en el extranjero, así que decidí crear mi propia marca de ropa. Ethel y Luis me mostraron su apoyo total e incluso hicieron pequeñas inversiones para ayudarme a empezar. Me puse a trabajar con todo el corazón, arrastrando a Ethel y Luis conmigo. Quería hacer algo grande, algo mío. No quería volver a depender de nadie, ni agotar mis recursos esperando que alguien me salvara. Antes dependía de mis padres, pero luego, cuando el negocio familiar cayó, dependí de Gabriel. Ahora, nos habíamos separado, y esta vez solo quería confiar en mí misma. Cada día me esforzaba al máximo, diseñando, visitando fábricas, seleccionando telas. Al mismo tiempo, Gabriel parecía desvanecerse poco a poco de mi vida. Mi marca comenzó a tomar forma. Gracias a sus diseños únicos y a un pequeño reconocimiento en redes, la primera colección se vendió bastante bien. Sin embargo, nunca imaginé que Luis acabaría en la comisaría por meterse en una pelea. Cuando fui a sacarlo, descubrí con sorpresa que la persona con la que se había peleado era Gabriel. Luis tenía un moretón en la cara y me miró con los ojos llenos de lágrimas apenas me vio llegar. Gabriel estaba del otro lado, con los labios apretados y una expresión de disgusto. ¿Qué pasó?, pregunté. Ninguno de los dos era del tipo que se mete en peleas. Pregúntale a él, gritó Luis. Yo estaba tranquilo en un bar cuando me vio y empezó a golpearme. ¡Bubú!, exclamó como si hubiera sido víctima de una gran injusticia. Volteé hacia Gabriel, que seguía en silencio. Justo cuando iba a hablar, él se me adelantó. «Marina González, ¿estás segura de que quieres estar con alguien como él?», dijo con voz cargada de ira. Estaba abrazando a otra mujer y bailando con ella en el bar. ¿Todavía quieres a alguien que te engaña de esa manera? Su tono era una mezcla entre reproche y rabia. Me sorprendió lo emocional que se mostraba. No era común en él. «¿De qué estás hablando?», pregunté confundida. ¿Qué engaño? «Soy un hombre soltero. ¿A quién se supone que estoy engañando?», protestó Luis. La mirada de Gabriel iba de un lado a otro, inquisitiva. Después de escuchar eso, empecé a atar cabos. ¿Acaso pensaba que Luis y yo estábamos juntos? «Gabriel, creo que estás malinterpretando las cosas», dije intentando calmarlo. Aunque ya no estábamos juntos, no quería que todo se volviera un escándalo innecesario. Gabriel guardó silencio un momento, luego habló lentamente. «¿Entonces ustedes dos no están juntos?», suspiré con suavidad y decidí aclararlo de una vez. «Luis y yo somos solo amigos, no estamos juntos, así que no ha hecho nada mal. De verdad, lo malinterpretaste». Luis, desde un costado, no tardó en intervenir con dramatismo. «¿Lo escuchaste? Ahora pídele disculpas». Los ojos de Gabriel de pronto se iluminaron, como si una chispa de alegría se encendiera en su interior. «¿En serio no te gusta?», preguntó, con la voz llena de esperanza. Sus palabras me confundieron por un segundo, pero aún así respondí. «¿De dónde sacaste esa idea? La única persona que me ha gustado siempre ha sido tú». Luis nos señaló a ambos, primero a mí, luego a sí mismo. «¿Nosotros dos de verdad parecemos una pareja?», dijo mientras negábamos con la cabeza al mismo tiempo. «Llevamos siendo mejores amigos por tantos años. ¿Quién podría confundirnos con novios?». Gabriel bajó la cabeza por unos segundos. Finalmente dijo en voz baja. «Lo siento, parece que en verdad entendí todo mal». Justo en ese momento llegó su asistente para sacarlo de la comisaría. Cuando salimos del edificio, Gabriel me alcanzó a la salida. «Marina, déjame llevarte», me dijo, utilizando por primera vez en mucho tiempo mi apodo con ternura. Me sorprendió escucharlo así. Tomé mis llaves del coche con firmeza. «No hace falta, yo conduje hasta aquí». Subí al auto junto con Luis y me marché. Unos días después, el grupo de exalumnos de la preparatoria explotó en mensajes. Ethel gritó desde el estudio. «Marina, ven a ver esto. Valeria Andrade se casó». Mi corazón dio un vuelco. Instintivamente pensé que se había casado con Gabriel, hasta que Ethel me puso el celular frente a los ojos. En la imagen, Valeria estaba del brazo de otro hombre, sonriendo radiante. Valeria se casó con el delegado del grupo de al lado. ¡Qué impactante! No recordaba que tuvieran tanta interacción en la secundaria. «¿Y tú?», me preguntó Ethel con tono suspicaz. Me quedé mirando la foto, aturdida. Después de todo, su esposo no era Gabriel Montiel. Mientras revisaba el celular, vi una publicación de uno de los amigos de Gabriel. Lo etiquetaba en tono burlón.
Alguien intentó poner a prueba a su novia, pero ella escapó. No sabía con certeza si se refería a Valeria, pero tenía sentido. Mientras tanto, Gabriel empezó a aparecer con frecuencia a mi alrededor. Era como si fichara asistencia. A veces se aparecía en la calle, otras en eventos o cócteles. Incluso cuando yo estaba hablando de proyectos, él estaba allí. Nunca me molestaba, pero siempre estaba presente. Cada vez que me veía, tenía esa expresión como si quisiera decir algo, pero se contuviera. Sabía bien por qué. Valeria se había casado y, de nuevo, yo era el recuerdo de su sustituta. Otra vez. Esa noche trabajé hasta tarde en el estudio, terminando un diseño. Cuando salí, vi el auto de Gabriel todavía estacionado afuera. Me exasperé. Ya basta, pensé. Vamos a hablar. Me acerqué, toqué la ventanilla. Gabriel la bajó y mostró un rostro visiblemente cansado. Abrí la puerta del copiloto y me senté. Lo primero que noté fue que el adorno rosa que yo había puesto en su auto seguía allí. Nunca habíamos tenido una conversación real. Cada quien siempre guardó sus pensamientos, pero ahora quería que la hubiera. Gabriel, ¿qué es exactamente lo que quieres? Pregunté con firmeza. Tú mismo lo dijiste antes, que todo se había terminado. ¿Lo recuerdas? Se acabó por completo. Deja de buscar en mí la sombra de otra persona. Yo no soy Valeria. Lo miré fijamente, con seriedad. Todavía sentía un poco de amargura en el corazón. Pensé que ya me había desprendido de él por completo, pero no era tan fácil. Gabriel me había tratado como a una sustituta, pero también fue quien ayudó a salvar a mi familia. Fue un acuerdo mutuo. No podía culparlo del todo. Sin embargo, ya no quería vivir como su reemplazo. No estaba dispuesta a eso. El interior del coche quedó en silencio durante unos segundos. Los ojos de Gabriel estaban rojos, con las venas marcadas en los blancos. Su voz era ronca, como si estuviera conteniéndose. Marina, yo no quería que termináramos. Lo lamento. Cada palabra la dijo con una seriedad que no le había visto antes. Agité la mano con impaciencia. Ya no quiero escuchar eso. Tú fuiste quien lo dijo. El arrepentimiento no sirve ahora. No me busques más. Gabriel parecía incapaz de aceptar una negativa. No parecía dispuesto a dejarme ir. Intenté abrir la puerta del coche, pero estaba cerrada con seguro. Me volví hacia él, confundida. Oh, ¿qué significa esto? En ese instante Gabriel me abrazó con fuerza. Luché un poco al principio, pero parecía estar al borde de un colapso emocional. Por favor, escúchame. Solo déjame decirte lo que tengo que decir, suplicó. Su voz temblaba. Al final me ablandé y dejé de resistirme. Gabriel respiró hondo y comenzó a hablar como si finalmente se liberara. Nunca te vi como una sustituta. Marina, siempre fuiste única en mi corazón. No quiero estar contigo solo a medias. Quiero comenzar de nuevo, pero esta vez contigo, de verdad. Con el matrimonio como meta. ¿Pero no era Luis a quien tenías en el corazón? Pregunté, aún incrédula. Yo estaba loca de celos por él. ¿Por qué no pude ser yo la que creció contigo desde la infancia? Así que me esforcé al máximo para sentirme digna de ti. Marina, después de todos estos años, ¿de verdad no puedes sentir lo que yo siento por ti? Después de todo lo que hice, ¿no puedes por lo menos mirarme de nuevo? Su tono era dolido, como si estuviera herido porque yo lo había abandonado tan fríamente. Era la primera vez que Gabriel decía tantas cosas, con tanta desesperación. Me quedé atónita. ¿Te gustaba Luis? Preguntó, dudando. ¿Cuándo te empezó a gustar él? No entendía de dónde había salido esa idea. ¿Gabriel estaba llorando? Lo observé con atención. Parecía que sus hombros temblaban ligeramente. Su respiración era agitada. Sentí la humedad de sus lágrimas filtrarse a través de mi blusa, hasta tocarme la piel. Una mezcla extraña de emociones me invadió. Sorpresa, compasión, confusión. Gabriel, deja de llorar. Hablemos bien, ¿sí? Dije con voz suave, acariciando su cabello para calmarlo. Él levantó la mirada, con los ojos brillando por las lágrimas. Era una vulnerabilidad que jamás había visto en él. Entonces, ¿esto significa que estás dispuesta a darme otra oportunidad? Preguntó con la voz entrecortada por la emoción. Yo misma no sabía qué responder. Mis sentimientos eran un revoltijo difícil de descifrar. Nunca había escuchado a Gabriel hablar así. ¿Era sincero? ¿O solo era una emoción pasajera? No me atrevía a confiar de inmediato. Extendí la mano, limpiando con cuidado las lágrimas de su rostro. ¿De verdad me quieres? ¿Esto no es un juego? Le pregunté con seriedad. Él asintió de inmediato.
¿Pero por qué pensaste que me gustaba Luis? Insistí. Me intriga saber de dónde sacaste esa idea tan equivocada. Fue nuestro último año de secundaria, respondió Gabriel bajando la mirada. Lo vi por accidente. Él te estaba abrazando y te dijo que era su novia, su amor de la infancia. Tú estuviste de acuerdo. Yo no recordaba ese momento hasta que pensé por unos segundos. Entonces me vino a la mente. Había una chica a la que le gustaba Luis y siempre se le pegaba. Desafortunadamente, Luis no se interesaba en las mujeres, pero no quería que nadie lo supiera. Así que vino con Ethel y conmigo para pedirnos consejo. Ethel me empujó hacia él y dijo, ¿por qué no simplemente dices que están juntos? 33:55. Luis se arrodilló casi suplicando. Por favor, si funciona, les compraré té de burbujas a las 2 por un mes. Yo asentí con la cabeza. Ese día, durante la hora del almuerzo, Luis invitó a la chica a la azotea y me presentó como su novia y amor de la infancia, mientras me abrazaba frente a ella. Yo estaba en la azotea ese día, murmuró Gabriel, y escuché todo lo que dijiste. No podía creer que ese pequeño incidente lo hubiera confundido durante tantos años. Le expliqué con detalle toda la situación. Los ojos de Gabriel comenzaron a iluminarse poco a poco, como si por fin entendiera todo. Ahora era mi turno de preguntarle algo que llevaba años guardando. ¿Y cómo explicas esa carta de amor? La que le escribiste a Valeria Andrade. Yo la vi con mis propios ojos. El rostro de Gabriel se tensó. Su tono se volvió urgente. No fui yo no la escribí. Nunca he escrito una carta de amor a nadie. Esa carta no era mía, fue Clive Paredes quien me pidió que se la entregara a Valeria. ¿Clive Paredes? Repetí sorprendida. Sí, ahora lo recordaba. Clive era el capitán del salón de al lado, y hoy en día, el esposo de Valeria. Valeria y yo siempre fuimos compañeros normales, dijo Gabriel, como si jurara lealtad. Los tres estábamos participando en la misma competencia académica, así que asistíamos a las mismas clases preparatorias. Clive no se atrevía a entregarle la carta por sí mismo, así que me pidió que lo hiciera. Marina, no tenía idea de que tú la verías, mucho menos que pensarías que yo la había escrito. Si lo hubieras sabido, jamás habría aceptado ayudar. No importa lo que haya pasado, tú siempre has sido la única que me ha gustado. Después del examen de admisión a la universidad, quise confesarte mis sentimientos, pero tú ya te habías ido al extranjero. Gabriel bajó la cabeza con pesar. Entonces, ¿por qué seguiste en contacto con Valeria después de regresar a México? Pregunté. ¿Y qué hay de esa foto de silueta en tu estudio? Eso fue por una colaboración empresarial, respondió. Nuestra empresa trabajó con ella para una campaña, y en cuanto a la foto de la silueta, me miró directamente. ¿De verdad, no sabes quién es esa silueta? Me quedé callada, organizando mis pensamientos, y de pronto lo comprendí. La silueta de esa foto era mía. Entonces, durante todos estos años, ¿realmente nos gustábamos? ¿Todo fue un cúmulo de malentendidos? Habían pasado tantos años, desperdiciados en silencio, orgullo y confusión. Me recosté en el asiento del copiloto. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro mi mente era un torbellino. Y también me di cuenta de algo. Todavía me gustaba Gabriel Montiel, pero también entendía por qué habíamos terminado así, porque nunca habíamos tenido una conversación real. Los malentendidos se acumularon hasta que crearon un muro entre nuestros corazones. Comenzamos enredados y terminamos igual de enredados. Un destello de alivio cruzó los ojos de Gabriel. Ahora que sabes toda la verdad, ¿puedo tener una oportunidad?, me preguntó con expresión seria. Marina González, ¿quieres ser mi novia? ¿Con intención de casarnos? Solté un suspiro largo. En el fondo, sabía que sí quería. Quería darnos una nueva oportunidad. Gabriel, vayamos despacio. Necesito tiempo para aclarar mis sentimientos, para conocernos de verdad. ¿Cómo fue que nos malinterpretamos tantos años? Ambos tenemos heridas que sanar. El rostro de Gabriel se iluminó por completo con una sonrisa. Me tomó de la mano con fuerza. Marina, te lo voy a demostrar. Y en ese momento supe que este era el inicio de algo nuevo, el verdadero comienzo de nuestra historia. Después de ese día, Gabriel se mudó conmigo. Con todo y maletas. Dijo que era para entendernos mejor. Empezamos a salir como una pareja normal. Íbamos a cenar, al cine, a comprar cosas sencillas como si estuviéramos empezando desde cero. Una noche, mientras me tomaba de la mano, me dijo: siempre quise hacer estas cosas contigo, pero tenía miedo de que no te gustaran.
La única diferencia ahora era que yo ya tenía mi carrera. Estaba ocupada la mayor parte del tiempo, pero Gabriel jamás interfirió en mi trabajo. A veces, cuando me trababa con un diseño, él me daba ideas o referencias. Sabes, si tú quieres ser una enredadera delicada, yo seré el árbol fuerte al que puedas aferrarte. Si quieres volar como un águila, yo seré el viento bajo tus alas. Ethel no parecía sorprendida de que estuviéramos juntos de nuevo. Siempre supe que te gustaba, dijo sonriendo. En la secundaria, la forma en que se miraban era demasiado empalagosa. ¿Qué clase de amigos se llevan el desayuno todos los días y él te da clases particulares? Yo no hago eso con mis amigos. Después de todos estos años conseguiste lo que querías. Me alegro por ti, pero si algún día te arrepientes y quieres huir de la boda, yo te apoyo. Bromeó con un guiño. Luis, en cambio, se quejó dramáticamente. Así que solo fui un peón en tu novela romántica. Esa noche, después de ducharme, me senté en el estudio a trabajar en unos bocetos. Gabriel entró con un secador de pelo, haciendo el ridículo con cara de gallina. Recuerda secarte bien el cabello o te vas a resfriar. Ya sé, le respondí entre risas, mientras me parecía un poco molesto. Después de secarme el cabello se quedó allí, sin moverse. Parecía que no quería irse. Finalmente levanté la vista de mis dibujos, incapaz de ignorarlo más. ¿Qué quieres, Gabriel? Un momento después me levantó con suavidad y me sentó sobre el escritorio. Su nuez de Adán se movía mientras hablaba con una mezcla de nerviosismo y ternura. ¿Puedo besarte? Sus palabras me llevaron de vuelta a nuestra primera vez juntos cuando recién me había mudado con él como su mujer mantenida. En aquel entonces andaba deliberadamente por la casa con pijamas provocativos. Finalmente, él no pudo resistirse más. Se quitó los lentes, se acercó y me preguntó, ¿puedo besarte? Las cosas se intensificaron muy rápido después de eso. Yo le respondí rodeándole el cuello con mis brazos. Y ahora, al volver a escuchar esas palabras, supe que esa noche no terminaría mis bocetos de diseño. Nunca imaginé que después de tantos años, Valeria y yo volveríamos a ser amigas. Fue como si una fuerza invisible nos hubiera unido. Cuando mi estudio comenzó a despegar, empecé a buscar un embajador de marca para ganar más visibilidad. Analicé a muchas celebridades, artistas y modelos, pero ninguno me convencía, hasta que un día vi una foto de Valeria en internet luciendo uno de mis diseños. Parecía nacida para usarlo. Ese mismo día, la prenda que llevaba puesta se agotó por completo. Tuve que admitirlo, su influencia era innegable, así que le propuse ser embajadora de mi marca, y resultó ser la mejor decisión. El reconocimiento de mi estudio aumentó drásticamente. Poco después recibimos una invitación para participar en un intercambio internacional. El tiempo era apretado. Hice mis maletas y partí ese mismo día con la intención de contarle a Gabriel tan pronto llegara al extranjero. Pero para mi sorpresa me persiguió hasta el aeropuerto, con los ojos enrojecidos. Me tomó de la mano con fuerza, como si temiera que lo dejara atrás para siempre. ¿Piensas irte del país y no volver jamás como la última vez?, me preguntó con el rostro lleno de ansiedad. Me sentí traviesa por un momento, así que decidí bromear un poco. Sí, ¿y qué vas a hacer al respecto? Gabriel entró en pánico. Sacó su celular de inmediato y empezó a buscar vuelos frenéticamente. Entonces te seguiré al extranjero. Pase lo que pase, pero no pienso dejarte ir otra vez. Al ver lo desesperado que estaba, me sentí culpable por haberle jugado esa broma, así que me tranquilicé y le aclaré. De verdad, solo voy por 2 días. Es un intercambio rápido. En cuanto termine, regreso, te lo prometo. Él me acompañó hasta la puerta de embarque, aún con cierta reticencia. Antes de irme, me acerqué a su oído y le susurré: Gabriel Montiel, cuando regrese, nos casamos. El día que volví a México, Gabriel estaba esperándome en el aeropuerto. En cuanto salí con mi maleta, lo vi enseguida. Estaba ahí, alto, erguido, con los ojos llenos de expectativa y nerviosismo. Se acercó, tomó mi equipaje con una mano y con la otra sacó una pequeña caja. La reconocí de inmediato. Era un anillo de diamantes rosas increíblemente caro. Una vez se lo mencioné de pasada. Su nombre era Capture May Art. Nunca tuve la oportunidad de darte este anillo, dijo Gabriel con la voz un poco temblorosa. Representa la promesa que te hice. Espero que conquiste tu corazón, tanto como tú has conquistado el mío. Finalmente lo deslizó en mi dedo. Bueno, será mejor que te agarres fuerte, porque yo no te voy a soltar nunca más. El primer día del ciclo escolar en primero de secundaria conocí a una chica. La ayudé a mover su pupitre y ella sacó una barra de chocolate de su mochila. Me la entregó diciendo:
Gracias, compañero. La envoltura tenía palabras en inglés, parecía bastante cara. Ese día no había desayunado, así que me la comí con gusto. Más tarde, durante el entrenamiento militar escolar, ella estaba parada frente a mí. Cada vez que bajaba la mirada, veía cómo su coleta se movía de un lado a otro. A menudo se distraía en los ejercicios. Hasta que un día la vi buscar algo en sus bolsillos, no encontró nada y se desmayó. Por suerte, fui lo suficientemente rápido para atraparla antes de que se golpeara. Supuse que probablemente tenía el azúcar baja por no haber comido nada. Me sentí culpable. Tal vez fue porque yo me comí su chocolate. Cuando la llevé a la enfermería de la escuela, todavía me agarraba de la mano hasta que llegó su amiga. Ahí fue cuando supe que se llamaba Marina González. Un nombre hermoso. Incluso me defendió cuando la enfermera regañó al grupo por no cuidar a sus compañeros. Era una buena persona. No pensé que tendríamos más interacciones. Después de todo, ¿por qué una chica tan refinada, nacida en cuna de oro, querría hablar con alguien como yo? El día que Marina apareció usando el uniforme escolar, sentí que el sol salía en mi mundo. Ella lo dijo con tono despreocupado, como si no quisiera herirme. «Es el uniforme de mi hermano», lo dijo así, solo para no lastimar mi autoestima, porque sabía que yo no podía permitirme uno propio. Y muchas veces más hizo cosas así. Cuando me traía el desayuno, siempre decía: «No puedo acabármelo, no quiero que se desperdicie. Gabriel, ¿me ayudas a comerlo? Gabriel, odio esta leche, ¿te la puedes quedar?» Era como el sol, deslumbrante, pero sin querer hacerlo notar, tan brillante que yo no me atrevía a tocarla. Cuando te gusta alguien de verdad, te vuelves autoconsciente, mucho más si sientes que estás muy por debajo de esa persona. Ella era una princesa, nacida en un castillo, y yo apenas una mota de polvo en el suelo. Así que enterré mis sentimientos, simplemente no esperaba que ya le gustara a alguien. En su corazón, su amor de la infancia ya ocupaba ese lugar. Tenían un entorno familiar similar, parecían una pareja perfecta. Su amabilidad conmigo seguramente era solo porque siempre había sido una buena persona. Si se hubiera tratado de otro, tal vez habría hecho lo mismo. Aún así, no podía rendirme. Después del examen de ingreso a la universidad, le compré flores. Quería confesarle mi amor, decirle que trabajaría duro, que me esforzaría para darle una vida mejor, si ella me daba una oportunidad. Pero desapareció. Se fue sin dejar rastro. No pude volver a contactarla. Pasaron 4 años hasta que escuché que apareció en un cóctel. Fui sin pensarlo. Mi sol había regresado. Y esta vez no pensaba soltarla jamás.